Osvaldo, estimado, Hola. ¿cómo estás? ¿Nos recibís bien? Sí, todo bien. ¿Ustedes? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. En tiempos de redes, en tiempo en donde a esta hora y a otras horas se transforma en un canal de televisión, las redes sociales, ¿no? Sí, así es. Bueno, bueno. Osvaldo, ¿cómo va la vida? ¿Dónde estás? ¿En Capital Federal o en Rosario? Sí, no, en Buenos Aires. Ya hace unos años que vivo acá, aunque bueno, estuve muchos años en Rosario. Ahí comencé a trabajar en periodismo y a escribir, pero ya hace unos años que me radiqué en Buenos Aires. Bien. Osvaldo, te pido una cosita, porque vamos a emitirlo después en el canal a la entrevista. Dejad fijo si podés el teléfono. Sí, Y tu imagen centrada, que está bien, ahí está perfecto. ahí está. Bueno, Eh, ahí está, ahí está bien. Bueno, Osvaldo, un gusto, un placer tenerte, gracias por la posibilidad de poder hablar. Nosotros estamos desde este sector del país hablando desde el derecho, de miradas sociales, de temas que tienen que ver con la cotidianeidad, ¿no? Básicamente. Y en esta cuestión queríamos hablar contigo, Osvaldo, primero para que nos comentaras tu carrera periodística, que ha sido realmente muy interesante, y después ir desandando en toda la parte de lectura, de escritura y demás. bueno, yo estudié letras, pero apenas me recibí comencé a trabajar como periodista en el diario La Capital de Rosario, y cuando ingresé me destinaron a la sección policiales. ¿Por elección o sucedió? Yo había hecho unas notas que, digamos, que eran unas crónicas policiales, pero muy primerizas en una revista, y ese fue el antecedente que se tuvo en cuenta. Y para mí, bueno, fue un cambio muy grande. Yo era muy lector de literatura policial, Ah, mira. o sea, me había leído todo Walsh en esa época, toda la novela negra, pero hacer, digamos, tener la práctica, la experiencia de hacer periodismo policial fue algo totalmente distinto. Eh, Fue realmente una experiencia muy rica de aprendizaje, muy profundo, en muchos sentidos, ¿no? O sea, tanto te diría desde el punto de vista periodístico, literario, como de conocimiento del mundo, ¿no? Como que aprendí mucho haciendo periodismo policial, y aprendí también a un poco a mirar con un poco más de profundidad y con más preguntas, ¿no? El mundo que me rodeaba, ¿no? Y Claro, porque desde la mirada periodística, el que escribe economía, el que escribe de actualidad, digo, no la pasa, digamos, eso te iba a preguntar, el involucramiento en temas jodidos, difíciles, que suceden, en cuanto uno lo puede manejar para que no termine incorporándote en primera persona. estaban un poco alejadas del mundo que yo conocía más, pero también fue como, y conocer así de primera mano fenómenos como, bueno, el fenómeno de la violencia, ¿no? Cómo eso atraviesa, cómo puede atravesar la vida cotidiana de mucha gente, cómo puede impregnar, digamos, la visión del mundo, los lenguajes, las formas de hablar. Eh, y, y obviamente que ahí siempre uno tiene que, uno de los primeros problemas con los que se encuentra en esa situación es la de ser consciente del lugar en el que uno está. O sea, quiero decir, por el hecho de ser policiales, obligatoriamente estás con mucho contacto con la policía, secundariamente con los jueces o con los representantes de la justicia, pero sobre todo con la policía, ¿no? Entonces, me parece que uno tiene que ser consciente de que uno tiene, digamos, un lugar propio, ¿no? Que dentro, digamos, de los actores, ¿no? De la escena policial, de la escena periodística, uno tiene un lugar que no se tiene que confundir con otros lugares, ¿no? O sea, uno ahí no está para, digamos, ni para ser de investigador, ni para ser de juez, ni para ser de policía, sino sobre todo para escuchar, y para tratar de reconstruir los sucesos.
¿Y en las coberturas periodísticas que he hecho te marcó, te dejó un antecedente? Sí, sí, seguro. Hay una, sobre todo, digamos, a poco de ingresar, a poco de comenzar, tuve la ocasión de, digamos, de cubrir, como se dice, el asalto de una superbanda, como se decía en aquella época, eh, que fue, bueno, un asalto así de características espectaculares y que me quedó resonando por mucho tiempo, ¿no? Porque a pesar de que pude presenciar parte de los hechos, o sea, llegué cuando todavía se estaban desarrollando los hechos, o sea, a pesar de que, digamos, casi una buena parte de la historia ocurrió delante de mis ojos, ¿no? Me quedé como con la idea de que había algo que no había visto, ¿no? Que había algo que no me cerraba en cómo se contaba la historia. Eh, que eso un poco ahora lo retomé últimamente porque, bueno, este año publiqué una novela que se llama Leyenda Negra y que es una novela en la cual, que está basada en esa historia, ¿no? Pero básicamente, digamos, una de las enseñanzas de ese episodio, o una de las marcas, fue pensar que cuando uno, digamos, se acerca a un hecho policial, lo más importante a veces no está a la vista, ¿no? A pesar de que uno esté, digamos, a pesar de que uno esté en esa posición de testigo, de que pueda presenciar los hechos, ¿no? Muchas veces después, digamos, el trabajo justamente consiste en tratar de desentrañar lo que está un poco atrás, ¿no? De la escena. Y para mí ese episodio, ese primer episodio que tuve, cuando llevaba 3 o 4 meses de cronista, fue una marca muy, muy importante. ¿Y cómo vas llegando a las novelas policiales? ¿Paralelamente, luego de tu trabajo periodístico? Mira, sí, paralelamente, porque esta experiencia de hacer periodismo policial para mí fue muy fuerte y entonces como que necesité procesarla y además era una cantera de historias, de preguntas también inagotable. Todavía le estoy sacando el jugo a pesar de que ya no estoy, digamos, en la diaria de salir a hacer crónicas, ¿no? Eh, pero, digamos, las novelas aparecieron así, por un lado como una especie de, te diría, de proyección de mi experiencia, y por otro lado también porque otro aspecto que me interesó y me interesa mucho es la historia criminal, ¿no? O sea, he escrito varios libros de investigación histórica, y y bueno, ahí por ejemplo también me interesó la historia de la crónica policial. Tengo un libro que es una antología histórica de la crónica policial en Argentina, que lo hicimos con un periodista amigo, Javier Sinay, Ujú. que es una selección de crónicas de la prensa argentina desde mediados del siglo XIX, cuando aparecen las primeras, hasta nuestros días, ¿no? Así que bueno, esa cuestión de la historia, como te digo, es también un aspecto que a mí me moviliza mucho, me interesa, ¿no? Y también me parece un aspecto de una extraordinaria riqueza, ¿no? Para trabajar. Osvaldo, ¿hay aspectos que se repiten en las historias criminales? ¿Hay patrones de conducta? Eh, Mira, sí, eh, me parece que uno de los fenómenos así que tiene una larga proyección en la historia es justamente la cuestión de los grandes criminales, ¿no? O sea, la cuestión de estos personajes del crimen, del delito que se convierten en figuras públicas, ¿no? Que se convierten como en cifras de temores colectivos, ¿no? Eh, para dar un caso así emblemático, bueno, el caso de Robledo Puig, ¿no? O sea, Por eso estoy preguntando. claro, Robledo Puig, alguien que, digamos, casi medio siglo después de los hechos, todavía forma parte del presente, ¿no? Es nuestro contemporáneo y sigue presente y sigue provocando temor todavía, ¿no? Porque cada vez que hace presenta algún recurso para ver si sale en libertad o inmediatamente es como que se encienden las alarmas, ¿no? Las alarmas así de la prensa,
Y eso me parece particularmente significativo, ¿no? O como para preguntarnos, ¿no? O sea, ¿por qué esta preocupación, digamos, ante, ¿no? ante la posible liberación de Robledo Puch, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece llamativo que por ahí nos preocupa esto y a lo mejor no nos preocupa tanto que, por ejemplo, el comisario Checolás pueda salir en libertad, ¿no? Que también hace, digamos, ¿por qué nos preocupan unas cosas y no nos preocupan otras, ¿no? O sea, me parece que bueno, el crimen o lo policial no es un aspecto marginal en nuestra vida social, sino que por el contrario es, digamos, son fenómenos que están atravesados por los grandes y que expresan, digamos, las grandes preocupaciones de la sociedad, ¿no? Claro, claro. Digamos que tus novelas tienen elementos de la realidad, ¿no? Tus novelas policiales. Sí, sí. En esta que te digo que publiqué este año, Leyenda Negra, justamente, digamos, uno de los aspectos que tomo ahí es esta cuestión que también es bastante reiterada en la historia de crear leyendas alrededor de los criminales, ¿no? O sea, esta cuestión de que los grandes criminales se convierten en personajes, en protagonistas de relatos que trascienden la época en la que actuaron, ¿no? Que vuelven a ser contados, ¿no? Un poco como pasa con Robledo Puch, como pasó con el Petiso Orejudo, para dar otro ejemplo, con Mate Cocido, ¿no? Esos personajes que nunca desaparecen, ¿no? Se convierten en materia de leyenda, o sea, sus historias vuelven a ser contadas, se confunde la historia y la ficción, ¿no? Son también como enigmas que persisten en el tiempo. Entonces, bueno, ese aspecto específico es algo que me interesó trabajar en esta novela que publiqué este año, en Leyenda Negra. Bien. Osvaldo, ¿cuáles deben ser los elementos estructurales para una novela policial? Los elementos estructurales, en la estructura de armado de la novela. Mira, a mí lo que me parece es que a mí lo que me interesa, digamos, de la ficción es digamos, la posibilidad que tiene de poner, digamos, de focalizar, de discutir sobre esta misma materia, ¿no? La materia de lo policial. O sea, quiero decir, para mí las historias policiales no son relatos folclóricos o historias de color ¿no? o simple entretenimiento, ¿no? Sino que a mí lo que me interesa, lo que me parece es significativo es el modo en que estas historias están, digamos, manifestando problemas o circunstancias sociales, ¿no? El modo en que nos muestran las representaciones que tenemos acerca de la ley y del castigo, por ejemplo, ¿no? De las cosas que nos parecen que merecen persecución y las que no, ¿no? Y las formas en que se construyen estas figuras, ¿no? Eso te diría que es algo que para mí es importante en una novela policial, ¿no? Y después, bueno, por otro lado, sí, uno puede pensar en la historia del género y ahí obviamente hay muchas otras cosas para observar. Quiero decir, la novela policial argentina tiene una tradición centenaria, grandes autores, no sé, ahí podemos intercambiar preferencias. Está bien, está bien. Osvaldo, ¿qué significó para vos la escritura de La Chicago Argentina? Una ciudad de donde venís, ¿no? De Rosario. Sí. Bueno, La Chicago, a mí, digamos, lo primero que me llamó la atención en ese sentido fue la historia un poco de esa expresión, ¿no? Porque La Chicago Argentina fue un título que se le dio a Rosario, en principio, a propósito de su desarrollo económico. O sea, era un término positivo, ¿no? Pero enseguida revirtió en lo contrario, o sea, es a partir de los años 30, sobre todo cuando en la ciudad de Rosario, digamos, se manifiesta sobre todo el fenómeno de la criminalidad organizada, bastante parecido a lo que vemos en la actualidad, por otra parte. Sí. Es que ahí
el sentido de esa expresión cambia, ¿no? Y entonces, bueno, traté, digamos, digamos, de investigar eso a propósito de una serie de historias que investigué y que conté. En los años 30, la ciudad de Rosario fue digamos, la base de operaciones de un grupo mafioso de origen siciliano. Y cuando empecé a trabajar sobre eso, descubrí que se conservaban expedientes judiciales de varios de los casos, y que gran parte de ese material estaba inédito, o sea, no había sido utilizado, y había además imágenes, fotografías. Fue un material muy, muy grosso, ¿no? Hice un libro primero que se llamó Historias de la Mafia en la Argentina, y después la Chicago Argentina, ¿no? Que fueron historias que ocurrieron en Rosario, pero también en Buenos Aires y en Córdoba, ¿no? Porque estaban, digamos, tenían como ramas así en distintas partes del país. Eso te iba a preguntar, por Historias de la Mafia en la Argentina. Sí. Cuando lo escribiste, ¿en qué te inspiraste y cómo fue ese trabajo? Y después te quiero preguntar, en el post-trabajo, digo, si te ha generado consecuencias escribir de esto. Bueno, mira, estas historias de la mafia, cuando también un poco las descubrí al empezar a hacer periodismo policial, eran historias que formaban parte de la tradición oral un poco de Rosario, ¿no? Como una especie así de historia no oficial de la ciudad, que no estaba escrita o que había sido escrita a través de algunos artículos periodísticos, ¿no? Pero sobre todo que circulaba por tradición oral, ¿no? La historia sobre todo Juan Galifi, como el capo mafia, Ágata Galifi, su hija, Chicho Grande, Chicho Chico. También casi una cuestión de rivalidad casi folclórica, ¿no? Y como te decía, digamos, el hallazgo de ese material judicial, de esos expedientes que se habían conservado, me permitió justamente conocer muy bien, digamos, cómo se había armado eso, ¿no? Fueron organizaciones mafiosas en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Porque la palabra mafia, como sabemos, hoy forma parte del lenguaje corriente y digamos, usamos la palabra para decir muchas cosas, ¿no? Pero lo mafioso tiene su sentido originario en Sicilia, y estas organizaciones lo entendieron así. En cuanto vos me decías a consecuencias o algo así. Sí, digo, porque el escribir sobre situaciones reales por ahí y exponer situaciones que muchos por ahí ocultan o la muestran de otra manera, ¿te generó alguna consecuencia o no? No, mira, he tenido así, digamos, muchas personas me han hablado, pero en ese punto a mí lo que más me conmueve es que me ha pasado varias veces, cuando me llaman o me escriben familiares o descendientes de las personas sobre las cuales escribo, ¿no? Que con el libro de la mafia me pasó mucho. No mal, digamos, no en malos términos, sino pidiéndome más información a veces, ¿no? Como que querían saber más, así que no, qué sé yo, por ahí sí, obviamente que hay algún roce, obviamente que cuando haces policiales, algún roce tenés que tener, o alguien que no le gustó lo que escribiste, pero, o sea, nunca, no fue nada importante. Está bien. Ahí preguntaban por Chicho Grande, Chicho Chico, ¿qué significó? Bueno, fueron los jefes de dos grupos rivales. Chicho Grande, que era Juan Galifi, vino a la Argentina como un inmigrante más, llegó en 1910. Chicho Chico se llamaba Francisco Marrone y llegó en cambio a principios de 1930. En esa época es que las organizaciones mafiosas sistematizaron la práctica de los secuestros extorsivos, ¿no? O sea, el secuestro extorsivo es una modalidad delictiva que no se da digamos, continuamente en la historia argentina. Aparece en determinadas épocas y, digamos,
y los primeros casos tienen que ver con estos grupos, ¿no? Bueno, se da una rivalidad entre estos dos grupos y que termina con la muerte, con el ajusticiamiento, podemos decir, de Chicho Chico, ¿no? Galifi, mientras tanto, siguió con sus negocios hasta que en 1933 se produce el asesinato de Abel Ayerza en zona rural de Marcos Juárez. Abel Ayerza había sido secuestrado por un grupo mafioso y pertenecía a una familia tradicional de la ciudad de Buenos Aires, ligada con el gobierno nacional de ese momento, que era el del presidente Justo. Entonces fue un caso que tuvo una extraordinaria repercusión y provocó mucha conmoción en la época. Se pensó en implantar la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Pedían leyes más duras. y digamos que eso precipitó la decisión política de combatir a estos grupos, lo que terminó con la expulsión de Galifi del país en 1935. Eso es un poco así, muy resumido. Está bueno, pero es re interesante. ¿Escribís cuando escribís sobre personajes o hechos? ¿Qué es lo que te inspira más? ¿Sobre qué trabajas más? Y las dos cosas, te diría. Te diría las dos cosas. Ahora en esto último que hice sobre Robledo Puch, me interesó particularmente esta cuestión puntual de la confrontación con el médico Osvaldo Raffo, ¿no? Me parecía que era como una especie así de elemento interesante para analizar, ¿no? Cómo de alguna forma las intervenciones de Raffo, que fue el forense que lo entrevistó a Robledo y que elaboró un dictamen sobre el cual se basó la condena, cómo eso fue también decisivo en la condena social, ¿no? de Robledo Puch. De alguna manera la idea que tenemos sobre Robledo Puch es lo que pensó Raffo en esa época, ¿no? ¿Cuántos encuentros tuvieron Raffo y Puch? Bueno, según lo que cuenta Raffo, fueron 25 entrevistas. Raffo, digamos, es como el gran maestro de los médicos forenses, ¿no? Muy conocido por sus intervenciones en los medios y también como ligado, digamos, a grandes casos policiales, ¿no? O sea, no solamente intervino a propósito de Robledo Puch, sino que también hizo autopsias de muchos famosos, ¿no? Desde Alicia Muñiz hasta Nisman, no sé, pasando por Favaloro, Ángeles Rawson, etcétera, ¿no? O sea, casos mediáticos de mucho impacto. ¿Cómo fue ese trabajo tuyo para generar el forense y el asesino? ¿Trabajaste con él? ¿Te basaste en los escritos? ¿Cómo fuiste armándolo? Sí, yo tengo un libro que se llama Enemigos Públicos, donde trabajo con la figura del enemigo público, que digamos fue una figura así de uso muy corriente en la prensa, sobre todo importada de Estados Unidos, ¿no? O sea, la idea esta de los más buscados. Y ahí ya había trabajado sobre el caso Robledo Puch y había copiado bastante documentación. Y entre eso lo que pude consultar fue el informe que hizo Raffo en 1980 cuando se desarrolló el juicio a Robledo Puch, ¿no? Eso te diría que fue la base de este trabajo. Y después lo que los mismos personajes han contado, y también me interesó analizar, ¿no? este tipo de personaje que encarna Raffo, ¿no? Que es el personaje del forense, ¿no? Que es un personaje hoy que tiene mucha centralidad, ¿no? Digo, es como que un poco a expensas del policía y del juez, ¿no? Parece como que el forense de alguna forma encarna una especie así de autoridad indiscutible, ¿no? En la investigación de los crímenes. Parece que, bueno, lo que hizo el forense es la verdad casi, ¿no? Es el que ve lo que otros no pueden ver. Me parece que hay como una especie así de enaltecimiento o de sobrevaloración de
de la intervención de los forenses, que me pareció importante, bueno, analizar, ¿no? A propósito de este personaje que es tan importante en ese sentido, ¿no? Bien. Una de las consultas me parece interesante respecto a la fuente de inspiración, si las novelas policiales argentinas tienen alguna inspiración de alguna escuela de novelas policiales de otro país. Sí, seguro, seguro. Desde los orígenes, digo, la difusión de la novela policial en Argentina está muy asociada con el trabajo de Borges, de Jorge Luis Borges en los años 40, como director de la colección El Séptimo Círculo, que fue una colección dedicada a las novelas policiales, donde él de alguna forma privilegió lo que se llama el policial de enigma, ¿no? El policial, digamos, a lo Agatha Christie o a lo Conan Doyle. El policial que un poco está, digamos, prescinde, digamos, más bien de las preocupaciones sociales, ¿no? Ese ya es un primer modelo muy fuerte y hoy podemos decir, hoy en la actualidad, me parece que un modelo omnipresente, digo, en las series de televisión, sobre todo, es el del policial nórdico, ¿no? Es un poco el modelo que establece Henning Mankell, el escritor sueco, con las novelas de Wallander, del detective Wallander, que me parece que es un modelo interesante porque asocia las dos grandes tradiciones de la literatura policial, que son esta del policial de enigma y por otro lado el policial negro, ¿no? El policial norteamericano, el de Dashiell Hammett y Raymond Chandler, ¿no? Que está como más atento a los fenómenos así de la sociedad capitalista, de la corrupción, etcétera, ¿no? Y además lo que vemos ahí también en el policial nórdico es cómo aparecen, digamos, los grandes problemas contemporáneos, quiero decir, el tema de los crímenes de odio, la xenofobia, ¿no? La violencia de género, son problemas que se tematizan en estas novelas, ¿no? Y me parece que se tematizan de una forma interesante, quiero decir, no solo de manera anecdótica, que encuentran ahí un tema para imaginar una ficción, sino que son formas de reflexionar sobre esos problemas, ¿no? Son formas de hacernos ver ese tipo de cuestiones desde otro ángulo, ¿no? ¿Qué policial de otro país te gusta más? Digo, ¿será el nórdico? ¿Que no sea nórdico? No, digo, ¿qué policial de otro país te gusta más? Y es difícil elegir uno. Hagamos un top 3. Bueno, dale. Bueno, me gustan también las novelas de Andrea Camilleri, el italiano, novelas de Salvo Montalbano, que es su personaje. También hay una escritora norteamericana que se llama Donna Leon, que es de la actualidad, ¿no? Que tiene un personaje que es un comisario italiano también, que me parece interesante, así como variante del género. Después, bueno, más cerca de la Argentina, en Uruguay, hay un gran escritor de narrativa policial que se llama Renzo Rossello, que es también periodista de policiales, o ha tenido, digamos, un trabajo como periodista de policiales. Y bueno, en Estados Unidos hay cantidad, ¿no? O sea, Están todos ahí. Para elegir. Sí. ¿Por qué atrae tanto el género? Y creo que por ahí las respuestas van cambiando, ¿no? A través de la historia. O sea, ponele en los años 40 y 50 que hubo muchas colecciones de literatura policial en la Argentina, no solamente el Séptimo Círculo de Borges, sino otras. Había algo que, digamos, se proponía, era la literatura policial como una especie de entretenimiento inteligente, ¿no? Como una forma de distraerse, pero que permitía desarrollar así las facultades intelectuales, ¿no? Esto de que, digamos, una historia policial era un desafío al lector, ¿no? Porque, bueno, básicamente se trataba de
desentrañar un crimen, ¿no? O sea, entonces, incluso había una tradición en las viejas novelas policiales, ¿no? Que, digamos, que el autor le daba pistas al lector, por ejemplo, incluyendo planos, ¿no? O sea, y en determinado momento de la historia se suponía que el lector ya podía resolver por sí mismo el caso, ¿no? Después eso cambió, o sea, en los años 60, sobre todo acá en la Argentina, la novela negra tuvo más peso, fue más reconocida también como género, ¿no? Y ahí se privilegiaba, digamos, la cuestión esta de que se mostrara lo social, el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Todo eso yo creo que es difícil dar una respuesta, ¿no? ¿Por qué? ¿Viste? Yo, por ejemplo, ahora estuve leyendo unas novelas de Lee Child, que es un autor de novelas, de thrillers, que es muy exitoso, ¿no? Es un británico, y es, digamos, un maestro así de la creación del suspenso, ¿no? O sea, empezás a leer y no puedes dejar de leer, ¿no? O sea, tiene esa cosa así de trabajar, digamos, con el suspenso al límite, ¿no? Y entonces, en ese sentido te diría, bueno, lo que me interesa ahí es, bueno, justamente tratar de ver cómo se resuelve ese suspenso, ¿no? Ese es también un factor muy fuerte. Osvaldo, ¿hay diferencias de una novela policial? Está buena esta pregunta. ¿Escrita por una mujer o por un hombre? No, no creo. Sí hay, digamos, hay... Por ahí la mirada, ¿no? Pues eso, por ahí es distinta. Puede ser, o sea, a ver, ahora se me ocurre el nombre de Agatha Christie o de Patricia Highsmith, ¿no? Que son escritoras, sobre todo Patricia Highsmith es una escritora muy singular realmente, ¿no? O sea, quiero decir, porque el género policial es también un género en un punto de producción industrial, ¿no? O sea, está bueno eso, claro. Por ejemplo, hay autores que son conocidos como extraordinariamente prolíficos, o sea, tenemos a Simenon, el francés, que escribió, no sé, 300 novelas con su personaje, el comisario Maigret, o la misma Agatha Christie, 80 novelas con el detective Poirot, ¿no? O sea, hay una cuestión así de producción industrial en serie, pero al mismo tiempo hay en los grandes autores hay una cuestión propia. Quiero decir, en el caso de Patricia Highsmith hay una especie de sentido de la tragedia, te diría, de la crueldad, que es sí, muy singular, ¿no? Pero no creo que tenga que ver con que sea mujer, ¿no? O que otro autor, que los rasgos de otro autor sean particulares porque sea hombre. No sé, me parece que no. Me parece que no. Bien. ¿Cómo te llevas con las series televisivas? Hay mucha plataforma en esta etapa de pandemia, de COVID, también se ha empezado a consumir mucho. ¿Cómo te llevas con eso? Mirá, bien, o sea, miro las series y particularmente sí, obviamente miro las series policiales y como para ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? En ese sentido, o sea, me interesan, algunas me gustan, otras no tanto, no sé, me gustan, por ejemplo, las series islandesas, ¿viste? Trap. Recomendanos para ver. Bueno, hay una que se llama Trap, que es islandesa, que tiene dos temporadas, que por ahí es un poco enredada, ¿no? En las tramas, pero tiene una cuestión así de ambientación, del paisaje, que es realmente hermoso, ¿no? Es muy lindo para ver. Después hay otra serie que es documental, que también tiene dos temporadas, que se llama The Confession Tapes. Estoy anotando. O sea, que sería algo así como los videos de la confesión, ¿no? Que esa es más documental. Y es una serie que trabaja sobre casos verdaderos donde han sido condenadas personas inocentes o donde hay muchas dudas sobre las personas que fueron condenadas.
¿no? Son casos de Estados Unidos. Es muy interesante justamente para ver esto, ¿no? Cómo a veces digamos, la justicia se equivoca o la policía se equivoca y las consecuencias tremendas que esto genera, ¿no? Después, bueno, hay otras series que son muy conocidas, como Sorjonen, que por ahí no están bien, digamos, están bien, pero bueno, qué sé yo. Está bien. Es una época que nos consultan muchos también la gente respecto a qué, por eso siempre le preguntamos a algunos de los entrevistados que son cinéfilos también, bueno, que recomienden desde su mirada qué se puede ir viendo. Osvaldo, ¿cómo sigue tu actividad, tu carrera profesional? ¿En qué estás trabajando? Bueno, ahora estuve escribiendo unos relatos sobre, digamos, encontré hace poco unas anotaciones que había tomado en un cuaderno cuando hacía crónica policial justamente, que eran unas anotaciones así de diálogos, de pequeñas situaciones que tuve con policías o con personas que tuvieron la desgracia, digamos, de protagonizar sucesos policiales, y entonces estuve escribiendo hace unos relatos breves sobre estos apuntes. Y después lo otro, que en lo que estoy trabajando es algo que nada que ver, digamos, con lo policial, que es una biografía de Francisco Urondo, el poeta y periodista, que bueno, yo he trabajado bastante, digamos, al margen de estos trabajos que comenté. Yo trabajo también como editor, y bueno, sobre Urondo he trabajado bastante haciendo la edición de sus textos periodísticos, y entonces como que bueno, también tenía mucho material acumulado, y bueno, estoy en una biografía, trabajando en una biografía sobre él. Guillermo Elía dice: Osvaldo, un referente para los que disfrutamos el género. Bueno, gracias, Guillermo. Le decimos, también se va sumando gente de que estamos hablando, novelas policiales con el extraordinario Osvaldo Aguirre, con él estamos Bueno, dialogando. Lo importante, Osvaldo, de la fuente en esto, ¿no? En el sí. trabajo, pensaba en lo periodístico, en las novelas policiales, lo que construyen la historia, ¿no? Sí, totalmente. Porque, qué sé yo, muchas veces, digamos, se trata como de ir avanzando justamente a pesar de lo que te dicen, ¿no? Claro. En contra de lo que te dicen, o de ir justamente armando, digamos, entre líneas, ¿no? Y cuando uno, digamos, hace crónica policial, obviamente, digamos, tiene que ir a buscar fuentes, pero también a veces las fuentes lo buscan a uno, ¿no? Sí, eso, qué sé yo, digamos, me parece que no, siempre hay que, vuelvo un poco a lo que decía al principio, ¿no? Me parece que uno tiene que ser consciente del lugar en el que está, de no confundirse con otros actores, ¿no? De la escena, y de no, digamos, ser inocente, ¿no? Me acuerdo que cuando empecé a hacer crónica policial le hice una entrevista a Francisco Loiácono, que era un periodista de policiales así de mucha trayectoria, y que en ese momento dirigía la revista Esto, una revista de periodismo, de prensa, lo que se llama prensa amarilla, ¿no? Si bien sensacionalista. Entonces él me decía así con su lenguaje así tan particular, que bueno, que la verdad siempre venía envuelta en muchas cáscaras, ¿no? Entonces sí, que el trabajo era ir sacando todas esas cáscaras. Pero bueno, es una incertidumbre siempre. Sí, es un enorme trabajo. Osvaldo, pensaba en esto de lo que me decía de los forenses Sí. y las series, el papel preponderante que empiezan a tener los forenses, ¿no? Para
determinar Sí, crímenes y demás. Un papel del forense por ahí demasiado ponderado, pero se ve, ¿no? Indudablemente lo que decía. sí, totalmente. Por ejemplo, ahora, hablando de la cuestión de las series también, hay una serie que es una serie documental sobre la desaparición de Madeleine McCann, que se puede ver, y ahí aparece esta cuestión de los forenses, ¿no? Porque hay un momento en que el caso da un giro cuando se acusa a los padres, Sí, y es a partir de una pericia forense, ¿no? Que es que llevan a dos perros al departamento que ocuparon, ¿no? En Portugal, donde desapareció la chica, ¿no? Y estos perros se ponen a ladrar en un lugar del departamento, ¿no? Solo hacen eso. O sea, son perros que rastrean sangre y cadáveres, ¿no? claro. Entonces, en base a eso, se los... Pero claro, los perros no pueden hablar, solamente ladran, ¿no? Pero como que se pasa por alto el hecho de que una pericia siempre, digamos, está mediada por una interpretación, ¿no? Una pericia se tiene que hacer inteligible de alguna forma, ¿no? Entonces, ahí se construyó una teoría que después se reveló como muy disparatada, ¿no? Sin ningún tipo de prueba, ¿no? Que a partir de esta intervención forense de estos perros supuestamente entrenados, apuntó contra los padres, ¿no? Pero, digamos, más allá de este caso, sí, o sea, me parece que se trata de pensar que una pericia forense no es concluyente por sí misma, ¿no? Y que, digamos, que tiene sentido dentro de todo un armado, ¿no? Dentro de todo un armado de la investigación, etcétera, ¿no? Es llamativo que justamente a través de las series, acá en la Argentina se han hecho varias, los forenses parecen hoy como, bueno, como el emblema de la investigación científica, ¿no? Como figuras que están al margen de la contaminación, de la corrupción, de los problemas que a veces presentan los investigadores policiales o judiciales, ¿no? Sin embargo, también si uno se pone a mirar en casos resonantes, la intervención de los forenses también ha presentado esos mismos problemas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ángeles Rawson, hubo un perito forense que tuvo una intervención, digamos, medio fraudulenta, ¿no? O sea, por el cual fue denunciado. Quiero decir, en definitiva, no están al margen de los problemas que pueden tener otros investigadores. Osvaldo, agradecerte tu tiempo. Sabemos que estás con mucha actividad. El Forense y el Asesino, súper recomendable, igual que toda Gracias. la literatura de Osvaldo. Búsquenlo. Pueden comprar sus libros hoy en redes. Vamos a recomendarlos también en nuestra página cuando subamos la entrevista, porque es realmente valorable el trabajo. Te mando un enorme abrazo, Osvaldo, y muchas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, por la charla y espero que sigamos en contacto.